Pues muy buenos días a todos. Gracias a Dios ya estamos acá. También es algo hermoso saber que a través de la alabanza Cristo nos bendice. Es algo hermoso. Gracias a Dios que tenemos esa gran bendición. Pues nuevamente bienvenidos a todos. Muy buenos días. Hoy vamos a compartir otro tema que se llama cuando la semilla cae junto al camino. Cuando la semilla cae junto al camino. Y en este tema, el propósito fundamental para poderle compartírselo es mostrar cómo es quitada, arrebatada, robada, pisoteada la palabra de Dios. Y ya a su vez, ¿verdad? Es también quitada, ¿verdad? Del creyente, de aquellos que buscamos a Cristo, de aquellos que con un corazón correcto lo queremos buscar, o aquellos que algún día nos llegamos a acercar a una iglesia a ver qué comparten, a ver qué dicen de la Biblia, ¿no? Y viene Satanás, ¿verdad? Con el fin de que las personas no crean y también de que las personas no se salven. Aquí quiero comenzar con un ejemplo. Muchos agricultores al sembrar, ¿verdad? Al sembrar sus semillas, estaba yo viendo que ahora las semillas las preparan. Ahora las preparan. Antes ya tienes el maíz, ahora hay que irlo poniendo nada más, ¿no? Así tal cual, en seco, simple ya, y simple y llano, ¿no? Se siembra. Pero ahora que pude ver cómo preparaban el maíz para poderlo sembrar, pues le echan algunas cosas y antes de sembrarlo lo remojan. Le explico a grosso modo, lo remojan, ¿verdad? Con un agua preparada, y aparte a ese maíz le ponen agua de carbón, y algunas cosas que lleva, ¿verdad? Para poderlo preparar, ¿verdad? Y también para que alguna plantita se llegue a dar, alguna flor, a quienes tienen su jardín, ¿no? O algún árbol frutal, ¿verdad? Igual le llegan a poner ciertas cosas, ¿verdad? Principalmente son 3 que regularmente llevan si se quiere que ese árbol pueda nacer fuerte, ¿verdad? Y de buenos frutos. Bueno, cada quien tendrá sus técnicas para eso, pero a lo que voy es que ahora se usa, ¿verdad? O se busca la manera de que cuando se llegue a cosechar algún día pueda haber éxito. Entonces, de la misma manera, Dios ha hecho ya con su santa palabra. La palabra de Dios ya está lista, está preparada, ¿verdad? Y también Dios le ha puesto un elemento muy importante. No es un elemento, es su Santo Espíritu dirigiendo esa palabra, su verdad, a cada corazón, a cada corazón, a cada corazón. Así es. Entonces, imagínense cómo Dios tuvo que buscar la manera de que su palabra estuviera lista, completa para la vida del ser humano. Y ya la preparó. Dice que Él escribió incluso los mandamientos, ¿verdad? Con su dedo, dice la Escritura. Entonces, la palabra
está preparada. La palabra está lista. La palabra está ya sazonada. La palabra ya tiene todo lo que lleva. Solamente es caer en el lugar correcto. Vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a nuestro Dios que nos bendiga a través de la Escritura. Padre, lista está ya tu palabra, Señor. Listo está ya el Evangelio. Solo hace falta el lugar correcto donde deba caer. Y hoy, Padre, te pedimos en tu nombre precioso que nos puedas ayudar a comprender, Señor, ayudar a entender tu palabra, que tu palabra pueda encontrar ese lugar correcto donde caer para que pueda llevar fruto. Que tu palabra, Padre amado, pueda enseñarnos hoy el camino a la vida eterna. Padre, porque tus palabras alumbran el camino hacia la vida eterna. Tus palabras son las que nos guían, porque lista está. Lista, Padre. Así que pedimos, Señor, tu favor para que tu palabra pueda encontrar ese lugar donde deba ser sembrada. Y no solo sembrada, sino que lleve su fruto. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Porque así es la palabra de Dios. Y hoy vamos a tomar el pasaje bíblico de Lucas capítulo 8 verso 4. Si me acompaña, por favor. Lucas capítulo 8 verso 4. Dice la Escritura lo siguiente. Dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola. Verso 5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Sin embargo, dice, y los que de cada ciudad venían a él. Quiere decir que cuando en ese tiempo había mucha gente de muchos lugares, de muchas ciudades, que se acercaron a escuchar a Cristo. Nosotros venimos de diferentes familias, de diferentes formas de pensar. Todos venimos de diferentes ideas porque fuimos educados de diferente manera. Todos. Y así somos, ¿verdad? Por eso dice, de cada ciudad venían a él. Y luego dice, les habló, ¿por qué? Por parábolas. ¿Por qué? Porque era necesario que comprendieran el Evangelio. Porque es tan vasta la variedad de pensamientos. Imagínense si nos dedicamos a uno solo, a una sola costumbre, a una sola idea, a una sola cultura. Por eso Jesús tuvo que buscar la manera más simplificada para podernos ayudar a comprender la entrada al reino de los cielos. Entonces Él usa esa parábola, la parábola del sembrador, para podernos enseñar. Y en el verso 5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla. En este caso, el sembrador representa a nuestro Dios, nuestro Cristo Jesús, ¿verdad? Quien sale, ¿verdad? Y siembra su semilla, la esparce. La semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando Cristo Jesús estuvo predicando el Evangelio, Él esparció su Evangelio, Él esparció su palabra, Él esparció lo que necesitaba la gente. Es decir, no hace falta otra cosa, ni ideas. Ahora sí que no hace falta descubrir la rueda. La rueda ya está. Solo hace falta un corazón donde caiga el Evangelio.
Y déjeme decirle que todos nosotros, hoy, incluido yo, estamos escuchando el Evangelio. Estamos escuchando la palabra de Dios. Ni siquiera hay aquí extranjeros que hable otro tipo de lengua. Todos hablamos castellano, el español, pues. Y nos entendemos. Y las palabras se entienden. O sea, la palabra ya está ahí. El Evangelio ya está ahí. La parte más importante es que dice la Escritura que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, a toda verdad. Si nosotros fuéramos como los niños, que a veces son como esponjitas que absorben, ¿no? Todo, ¿verdad? Todo lo aprenden, ¿verdad? Sería más sencillo, más fácil, pero como le decía al principio, todos tenemos nuestras propias ideas, nuestras propias formas de pensar. Va a ser más complicado que el Evangelio, la palabra de Dios, llegue y haga lo que tenga que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cristo esparce su Evangelio, esparce la palabra de Dios a todo tipo de personas. Y a muchos les habló así como dice la Escritura, por parábolas. Y esparce la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que el Evangelio, la palabra de Dios, es para todos, para todo tipo de personas, chicos, medianos, grandes, de un idioma o de otro idioma, ¿verdad? Hombres o mujeres, ancianos, no importa, jóvenes, no importa, el Evangelio se esparce, el Evangelio se esparce. No importa dónde pueda ser sembrada, ojalá, la esperanza de nuestro Señor Jesucristo es que el Evangelio pueda llegar hasta, no dice la Escritura, hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más lejano, que llegara ahí su Evangelio. Bueno, es la idea. Imagínense un sembrador, cuando esparce su semilla, ¿verdad? Cuando ellos la esparcen, tratan de que caiga, ¿verdad?, en lo más que se pueda del campo, en lo más que se pueda. No sé si le ha tocado ver a veces en los sembradíos, ¿verdad?, que aún hasta en la mera esquinita, ¿verdad?, del campo o de la hectárea o del el lugar que le toca a esa persona, ¿verdad?, hasta la mera esquinita, ahí todavía hay brotes de semillas, ¿verdad? ¿Sí le ha tocado ver? Bueno, ¿qué pasa? Hay la esperanza que de allí surja un fruto, porque para Él es valioso. Pero fíjese que al esparcir, lo que nos dice la Escritura, que al esparcir la semilla, ¿verdad?, dice que parte de esa semilla cayó junto al camino. Con toda la esperanza, parte de esa semilla cae junto al camino. Cuando la semilla cae junto al camino, pues ahí nos vamos a encontrar varias cosas también. Cuando los discípulos mismos, los mismos discípulos, cuando escucharon esa parábola de Jesús, ellos mismos le preguntaron a Jesús que qué significaba la parábola, qué significaba lo que había dicho. Vamos a leer, por favor, si me acompaña, más adelante, allí en el verso 8, Lucas capítulo 8, verso 8. Dice la Escritura: y otra parte cayó, ¿en dónde? En buena tierra. Y dice, y nació y llevó fruto a 100 por 1, dice la Escritura.
Y entonces dice, hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, lo que Cristo nos está enseñando aquí es que esto es muy importante que lo escuches. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si se siembra bien el Evangelio, la palabra de Dios en tu vida, si cae en un lugar correcto, mire, traerá su fruto, traerá su bendición enormemente. Mucha bendición saldrá de allí. Por eso dijo él: el que tenga oídos para oír, oiga. Oh, todos tenemos oídos. Pero él no se quedó con la idea solo de que nada más escuchamos, sino que lo que te está diciendo y lo que me está diciendo es: pon mucha atención, porque depende de eso que el Evangelio, la palabra de Dios, traigas fruto en tu corazón, en tu vida, en tu alma. Y ese fruto es tan importante, porque ese fruto te va a llevar a la vida eterna. A la vida eterna. ¿Te das cuenta qué tan importante es? Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: el que tenga oídos, oiga. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que cuando llegue el Evangelio a tu vida, ese Evangelio sea pisoteado, sea robado, sea destruido, ¿verdad? Él no quiere que esa semilla, ¿verdad?, sea arrebatada por Satanás, sino lo que Él quiere es que su Evangelio se siembre en tu corazón para vida eterna, para que cuando Él llegue te encuentres listo para irte con Él, para que cuando Él llegue te encuentre como las 5 vírgenes prudentes y te vayas con Cristo. Es lo que Él quiere. Ya ve la importancia de lo que nos dice la Escritura. O sea, Él no quiere que su palabra, su Evangelio, entre chueco, torcido, mal a nuestros corazones, sino que su Evangelio, para lo que Él lo trajo, puede entrar en nuestras vidas y haga su trabajo, produzca buenos frutos. Es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Ahora, por eso le decía, ya acarreamos en nuestra vida con muchas ideas, muchas formas de pensar. Imagínese cuando ahora que se tiene que sembrar y que se tiene que preparar la semilla, ¿cómo está ya el campo? Ya no tiene los mismos nutrientes que antes. Por eso se tiene que preparar la semilla. Pero Dios dice que tenemos la palabra profética más segura. El Evangelio. Aquí está la palabra de Dios. Allí está la palabra de Dios, lista. Entonces, cuando le preguntaron los discípulos sobre aquella parábola, Jesús les dijo, leamos el verso 10, dice: y Él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, ¿por qué? Por parábolas. Pero a los otros, por
parábolas. Mire, sus mismos discípulos le preguntaron que qué era, que qué significaba. Los mismos discípulos, o sea, es decir, la misma iglesia. ¿Por qué? Porque aún la misma iglesia no comprendía ni con parábolas, ni con parábolas. ¿Qué nos quiere decir aquí la Escritura? Que aún la misma iglesia necesita estar lista, preparada, para que cuando venga su Señor también se vaya con Él. Entonces, ¿qué más dice la Escritura? Pero a los otros por parábolas, ¿para qué? Fíjese lo que dice la Escritura: para que viendo no vean, ¿verdad? Y oyendo no entiendan. ¿Por qué? Porque aquí es lo importante. El evangelio es como la perla de gran precio. Y esa perla de gran precio, si tú tuvieras un lingote de oro, ¿se lo darías tú a cualquiera? Pues no, ¿verdad? Si tú tuvieras un lingote de plata, ¿se lo darías a cualquiera? Pues no, ¿verdad? Si tú tuvieras unas joyas, ¿se las darías a cualquiera? Pues no. Bueno, así es el evangelio, la palabra de Dios. Nosotros tenemos que prepararnos para recibir la palabra de Dios. Cuando tú oras en la mañana, antes de reunirte, antes de escuchar el evangelio, te preparaste para que la palabra de Dios llegara y llegue y entre a tu vida. Te preparas. Es decir, no es para cualquier corazón. Cuando hay un corazón listo, ahí llega. Y se siembra, llega, entra. Y esa palabra hace su función, hace su labor. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tú escuchas el evangelio, la palabra de Dios, te sales. Dices, ay, estuvo interesante esto. Estuvo muy bueno esto. Entendí esto y esto y esto. Sales, vas caminando. Cruzas la calle, cruzas la avenida, llegas a tu casa y te preguntan, oye, ¿y de qué hablaron? ¿De qué hablaron? ¿En dónde? Pues en la iglesia. Ay, pues déjame acuerdo. Ya no me acuerdo. ¿Cómo que ya no te acuerdas? Pues si vienes de allá. ¿Qué pasó? Ahí donde tú te das cuenta, ¿verdad? Que el evangelio, la palabra de Dios, llega, entra. Por eso dice la Escritura: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, lo que está diciendo Cristo es: pon toda la atención del mundo. ¿Para qué? Para que no haya distracciones, para que Satanás no la pisotee, para que Satanás no la robe. Y esa palabra, ese evangelio, se quede en tu corazón, se quede en tu alma. Y en la semana puedas tú estar meditando en él, orando con ello, reflexionando el evangelio, la palabra. No dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Llega la semilla, se escucha al principio, pero con todas las cosas que hay allá afuera, a veces nos distraemos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que pasa? Dice la Escritura que esa semilla, ¿verdad? Después Jesús les explica, ¿verdad? ¿Cómo es que esa semilla, o más bien, dónde esa semilla cae? Lucas, en el capítulo 8, en el siguiente verso, que es el verso 11, dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Verso 12: y los de junto al camino son los que oyen. Ahí está otra vez, ¿verdad? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Pero mira, ¿para qué?
¿Cuál es su propósito, su fin? Para que no crean y se salven. Es decir, la persona puede venir aquí un mes, 2 meses, medio año, ¿verdad? 1 año y no pasa nada. No pasa nada en su vida. Imagínese que usted quiere sembrar la semilla, ¿no? Siembra su semilla o tiene una planta, ¿verdad? Que da flores, ¿verdad? Y cuando da la planta esas flores, ¿verdad? Usted dice, ya va a ser marzo, ya va a ser marzo, ya va a ser marzo. ¿Qué pasa en el mes de marzo? Por ahí del 21 de marzo. ¿Qué pasa? ¿Qué llega? Así es. Entonces, ¿qué pasa con los campos? ¿Qué pasa con las plantas? Dan sus flores, ¿verdad? Y cuando es el tiempo de los frutos de frutales, de los árboles frutales, también dan sus frutos, ¿sí o no? ¿Verdad? Yo le pregunto, cuando la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, llega a tu vida, ¿también da el mismo fruto? ¿O no da fruto? ¿O sigues igual? ¿O no dejas el pecado? ¿No dejas las mentiras? ¿No dejas los odios? ¿No dejas los rencores? ¿No dejas la codicia? ¿No dejas los enojos? Y entonces el fruto que el Espíritu Santo espera de ti, ¿dónde está? ¿Dónde está el fruto del Evangelio, de su palabra en tu vida? ¿Obras muertas? ¿Obras muertas? ¿Cuánto tiempo tienes escuchando el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Está dando su fruto. Esa semilla está dando su fruto. Si la respuesta es no, algo está pasando. Algo está pasando. La palabra de Dios es vida y es vida eterna. Jesús es el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Reflexiona un momento. Por un momento reflexiona. Las plantas dan sus flores. Los árboles dan sus frutos. Y por más que lo podes, vuelve a surgir. ¿Y en ti? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? ¿Dónde está el fruto? Si llegara Cristo a tu vida como cuando llegó ahí a la higuera, ¿verdad? Y tenía el hambre y quería comer, no encontró fruto en la higuera. ¿Qué pasó con la higuera? ¿Qué dijo Cristo de la higuera? ¿Qué dirá Cristo de ti y de mí? ¿Qué dirá Cristo de ti y de mí? Llega su tiempo y no ve su fruto. ¿Acaso la semilla que Él esparció? ¿Acaso la semilla que Él esparció cayó junto al camino y no dio su fruto? ¿Acaso cayó junto al camino y no dio su fruto? Seguro es que sí. ¿Por qué? Porque debiste haber dado fruto ya. Ya debió haber habido fruto. La semana pasada Dios te habló. La semana pasada Cristo te enseñó algo. El Espíritu Santo estuvo aquí. Él estuvo paseándose en medio de nosotros, esparciendo su palabra, esparciendo el Evangelio, dándonos de su bendita misericordia, descendiendo del cielo y hablándonos a nuestro corazón, tocando nuestro corazón. ¿Dónde está el fruto? ¿Estás trabajando en ese fruto? ¿Estás trabajando en lo que Cristo te habló? No podemos estar así. Cristo va a venir un día de repente, como ladrón en la noche. Nos va a sorprender.
¿dónde está el fruto? Te va a preguntar y me va a preguntar, ¿dónde está el fruto? Vengo por mi fruto. Te di mi palabra, te di mi evangelio. Años. Las plantas por lo menos dieron sus flores. Los árboles dieron sus frutos y de ahí comiste. Pero yo quiero fruto y no encuentro fruto. No hallo el fruto. ¿Acaso esa semilla cayó junto al camino? Oyes la palabra de Dios, pero viene Satanás y la quita de tu corazón para que no creas y seas salvo. Mire su gran propósito de Satanás, para que no creas y seas salvo. Qué tremendo propósito tiene el enemigo de nuestras almas. Compartíamos un pasaje que dice hace 8 días, ¿no? Acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Nos acercamos a Él y también Él se acercó a nosotros la semana pasada. ¿Está dando su fruto la semilla? O pasó la semana, pasó la enseñanza, vámonos a otra. Debe dar su fruto. Debe dar su fruto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la palabra de Dios sí se siembra. La palabra de Dios sí se siembra en el corazón de las personas. La palabra de Dios también se esparce. O sea, no hay excusa. Se siembra y se esparce la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. Y como también se esparce, también tenemos oídos y escuchamos el evangelio de Dios. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Primero, antes que nada, tenemos que entender algo bien importante. ¿Realmente tú tienes deseos y anhelos de entrar al reino de los cielos? ¿Realmente tú quisieras entrar al reino de los cielos? ¿Quisieras estar en la presencia de Dios? Por otro lado, es importante saber que hay cosas que Dios nos pide para poder estar allí. No es necesario todo un curso teológico para entenderlo. Él se encargó de ponernos una conciencia en nuestro ser. Esa conciencia con los años, cuando vamos creciendo, se madura en buenas decisiones y malas decisiones, en el camino ancho y en el camino angosto. ¿En cuál de los dos estás? El camino ancho lleva a la perdición, está abierto a todo tipo de pecado, a todo permisito de pecado, a toda maldad. Y el camino angosto es por donde entran al reino de los cielos. ¿En cuál estás? ¿En cuál estás? Porque como todo sembrador, nuestro Cristo da su palabra hasta el último rincón, la esparce. ¿Por qué Cristo hace eso? Porque Él tiene la esperanza. Aún para el más perdido que nosotros dijéramos, ese ya no entiende, ya no necesita nada, él está perdido, está lejos. Pero aún a los endemoniados llegó el evangelio. Aún a los más enfermos llegó el evangelio. A los leprosos, un día se acercaron 10 leprosos a escuchar a Cristo para ser sanos. Se acercaron a Él y Cristo, en su grande amor y misericordia, en su grande paciencia, en su esperanza que tenía en su vida, a todos sanó. Pero solo uno regresó agradecido. ¿Y los 9? ¿Dónde están?
Por eso se dice que como el sembrador, él esparce su semilla, espera fruto. También otra cosa importante que tenemos que entender es cómo está mi estado espiritual delante de Dios. ¿Cómo me encuentro espiritualmente delante de Dios? Porque si estoy mal, si no entiendo, no alcanzo a mirar los pecados que yo he hecho contra Dios, o sí lo sé, pero le pongo excusa. O muchos llegan a victimizarse y eso es excusa para seguir pecando. No lo ven, no lo alcanzan a comprender. En muchos de ellos hasta su conciencia se cauteriza. Como dice la Escritura, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman malo. Y el Evangelio, la palabra de Dios, cuando llega a esa vida, a esa persona, lo único que encuentra es un lugar como la semilla que cae junto al camino. Ahora, ¿qué pasa cuando esa semilla cae junto al camino? Cuando cae junto al camino, la Escritura dice que es hollada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el camino. En el camino, ¿qué pasa? Pues pasa la carreta, ¿no? Pasan la yunta, ¿verdad? Pasa la bicicleta, pasan las personas, ¿no? Y ese camino donde cayó la semilla está duro y representa el corazón del hombre, duro. Es muy raro ver que en el camino llega a salir la semilla, empieza el tallo de la semilla. Sí sale, pero es rarísimo. Entonces, ¿qué pasa cuando la semilla cae ahí? Es destruida por los que pasan, es destruida. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa con esa tierra? Esa tierra está endurecida. ¿Cómo es esa tierra? Sí, imagínese usted ahí en su mente todo un campo y un caminito. Cuando la semilla llega ahí junto al camino, como dice la Escritura, ese camino está endurecido, no está preparado, no está listo, no tiene los minerales necesarios. Además, ¿cómo va a entrar la semilla? Si está bien duro, agrietado, sin agua, sin humedad. ¿Cómo la palabra de Dios, o en este caso la semilla, entrará ahí? El Evangelio, ¿cómo llegará? Ahora, para nosotros, ¿cómo llevará su fruto el Evangelio? Si nuestro corazón está igual, duro, indiferente, que no entra la palabra de Dios. Por más que la palabra de Dios quisiera entrar, no entra. ¿Por qué? Porque está duro. A lo mejor sí cae en una grieta, pero está seca la tierra, no hay humedad, está sin minerales, no está enriquecida para que traiga vida. Así es el corazón del hombre, un corazón de piedra. La palabra no entra. ¿Cómo te das cuenta? Sigo igual para la otra semana. No estoy trabajando en lo que debo de hacer, en lo que Dios me pide. ¿Por qué? Porque no hay temor, no hay urgencia, no hay necesidad, no hay hambre y sed de Dios, no hay un interés. O sea, la tierra está dura, la tierra está dura. Por eso dice la Escritura que parte de esa semilla cae en el camino. ¿No será así tu camino? Y luego cuando habla acerca de las aves del cielo, son todas las distracciones que nosotros llegamos a encontrar, y esa palabra que Dios te había dado se va. Pues decía, llegas a tu casa, te preguntan por la enseñanza, ni idea. A lo mejor ya te acuerdas, pero hasta, sí compartieron de esto.
¿Pero y por qué? Por la misericordia de Dios te llegas a acordar, ¿no? Pero si tú te la llevas, ¿verdad? Porque también pues la podemos anotar, ¿no? Yo ya la anoté, llegamos a la casa, guardamos el cuadernito y hasta la otra semana lo vuelvo a sacar, si es que me acuerdo que ahí lo puse, ¿verdad? Es decir, si tú empiezas a trabajar en lo que Cristo te va mandando, en lo que Cristo te va enseñando, tú vas a salir adelante. Él te va a seguir enseñando. Pero es importante. Mira, si tú te llevaras la enseñanza, para empezar, tú tienes que valorar algo, ¿no? Ya estás aquí, ya estás escuchando una enseñanza, ya dejaste todo allá atrás, allá afuera, ya en la semana quizás pensaste para programar tu tiempo, ¿verdad? Para poder estar aquí y escuchar el Evangelio. Eso es algo muy importante, porque dice la Escritura que Dios pone el querer como el hacer en nuestro corazón, y Dios lo ha puesto en ti y en mí, por eso estamos aquí. ¿Qué pasa también con aquellos que oyen la palabra de Dios, qué pasa con aquellos que se desvían de los mandamientos de Dios? Aquí hay algo importante. Hay quienes se acercan a Dios, pero se acercan con doble intención. Doble intención. ¿Sí? O se acercan con las intenciones incorrectas. Pero Dios, que conoce todos los corazones, sabe de esa falsedad. Vamos a leer Salmos capítulo 119, verso 118. ¿Qué pasa con ese tipo de personas? Dice la Escritura lo siguiente: hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Porque su astucia es falsedad. O sea, sí llega el Evangelio, sí llega la palabra de Dios, pero hay doble intención. Sí voy, pero yo quiero algo a cambio. ¿Y lo que pasa? Literal, eso ocurre. Hay jóvenes, hombres o mujeres, que pueden llegar a ir a una iglesia, ¿verdad? Porque buscan pareja. Su doble intención. La semilla cae junto al camino, no da su fruto. Otros para que Dios les prospere económicamente. Otros para ser parte de un club social. Otros para ser como los fariseos y los escribas. Conocer la ley, el mero conocimiento de la palabra de Dios, el mero conocimiento de la Escritura. Dicen que ahí se predica el verdadero evangelio. Sí, se predica el verdadero evangelio, pero también se practica. No solo se predica. Y no solamente es un mero conocimiento, sino es una vivencia en nuestras vidas. Eso hace una diferencia entre la religión y el verdadero cristianismo. Entonces, cuando Dios descubre las dobles intenciones, ¿verdad?, saca las falsedades de ahí. ¿Qué dice el verso 119? Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra.
oyes la palabra, sales de aquí y te olvidas. Dices, ya cumplí. Cambia la idea. Cambia tu forma de pensar. Cristo te quiere bendecir. Si estás aquí, tiene un propósito muy grande. Muy grande. Dios tiene un propósito contigo. Muy grande. Y uno de los más hermosos es que entres al reino de los cielos. Imagínate todo lo que Cristo pueda hacer contigo. Todo lo que Él quiera hacer contigo. Que tú puedas dar testimonio de lo que Cristo hace en tu vida. ¿Sabía que Dios quiere tener una estrechez con usted? Pero una estrechez muy grande. Quiere tener una amistad, un compañerismo con usted. Él lo quiere. Él quiere eso. Pero todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Hebreos capítulo 2, verso 1. Tenemos que ser diligentes con lo que escuchamos, con la palabra de Dios que tenemos. Tenemos que ser bien diligentes. Dice la Escritura lo siguiente, Hebreos capítulo 2, verso 1 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es tan importante ponerle toda la atención y toda la diligencia a lo que oímos para que entonces Cristo pueda traer ese fruto en nuestras vidas. El problema no es la semilla. El problema no es el sembrador. El problema es dónde cae esa semilla. Ese es un problema muy grande. Porque podrán pasar 10 años, 20 años, ¿verdad? Y podemos seguir aquí y no producir nada. Nada. Es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos ser diligentes con la palabra de Dios para no deslizarse, para no caer. Pueden venir pensamientos, pueden venir desánimos, pueden venir ideas, pueden venir tentaciones, pueden venir enfermedades, ¿verdad? Pero si la semilla, ¿verdad?, es bien sembrada, pueden llegar hasta los vientos fuertes, ¿verdad?, los ríos con ímpetu, pero esa semilla va a permanecer y además va a dar su fruto. Podrá venir lo que sea, problemones, podrán venir situaciones difíciles, podrán venir enfermedades muy difíciles, crónicas, degenerativas, pero cuando el evangelio cae en el corazón de las personas y empieza a dar su fruto, de verdad que ese fruto permanece. ¿Por qué? Porque esa persona, ¿verdad?, está bien cimentada, esa semilla quedó bien sembrada y nada ni nadie la hará desistir, traerá su fruto. Así quiere Dios que seamos, de buenos frutos. Por eso la Escritura también dice, esforzaos a entrar al reino de los cielos. Esforzaos a entrar al reino de los cielos. La semilla ha caído en tu vida, ha estado en tu corazón. ¿Qué frutos hay? ¿Qué frutos tiene? Si llegara Cristo y nos preguntara, ¿encontrará su fruto? Hallará su fruto. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor.
La Escritura dice que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Usted y yo vamos a dar un día cuentas de toda la semilla que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra vida. Un día Él nos va a pedir cuentas, pero no tenga temor. Entonces ya mejor no busco. No tengas temor. Al contrario, es como cuando nos detectan una enfermedad. Es mejor saber qué es para entonces saber cómo tratarla, cómo sacarla adelante. ¿Cuánto tiempo has estado así? Quizás ha sido muy ligera, indiferente. A la voz de Dios. O te ha hablado una y otra vez y otra y otra. No juegues con eso. No le des largas. Porque de Él no está para rogarle. Deja que el Espíritu Santo meta su evangelio en tu corazón, introduzca su evangelio en tu corazón. Reconoce que le has dado largas. Le has dado largas. No has dejado que el evangelio haga su fruto. Dile a Cristo que te ayude. Si tienes incredulidad, dile que quite la incredulidad de tu corazón, que te ayude a avanzar, que te ayude a orar, que te ayude a buscarlo. Que te ayude a ser diligente. Padre, muchas gracias, Dios, por tu bendita palabra, que esparces, que la siembras en nuestro corazón. Pero hállate corazones, Señor, correctos, donde tu palabra, tu evangelio llegue y haga su fruto. Que tu palabra, Señor, no solo sea oída, sino que también se ponga en práctica. Que hoy no salgamos como entramos, sino que pongamos en práctica tu evangelio. Que no solamente te oigamos, Señor, y te pongamos atención, sino que también te obedezcamos, porque tú eres digno de obediencia. Y límpianos de obras muertas, Señor. Queremos hacer bien las cosas con un corazón sincero y con un corazón lleno de confianza en ti. Que confiemos en ti, Señor, porque lo que tú hablas y cuando tú das promesas, Señor, también las vas a cumplir. Pero depende del corazón donde tu palabra cae. Así que, Padre, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a perseverar, a no ser oidores olvidadizos, a ser diligentes, Padre, con lo que tú nos has hablado. Padre, para que el día que tú vengas nos puedas hallar en obediencia a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos
y te damos gracias por lo que hoy nos has hablado. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pues es todo. Que Dios le bendiga mucho. Llévese la palabra, póngala en práctica. Y si Dios nos da la vida, nos lo permite, nos vemos la siguiente semana. Que pase buena tarde.